Aleluya, aleluya. Yo sé que es una alegría el estar en esta casa. Y sé que están pasando cosas. Sé que están empezando a cerrar fronteras y que el virus empieza a tomar control sobre naciones. España, Italia, ahorita en este momento están cerrando. Hay muchos casos de coronavirus. Hace poco acaba de morir un pastor. ¿Cómo se llamaba el pastor, ma? Carlos Peñalosa. Fue víctima de ese virus, pero él está en la presencia del Señor. Podemos estar seguros de eso. Su esposa está, Miriam Peñalosa. Vamos a estar orando por estos hermanos. Estuvimos orando esta mañana por ellos. Clamamos a Dios para que tenga misericordia y que por lo menos la hermana pueda permanecer enfrente de la obra que ellos, el ministerio que ellos tienen. Y sé que estas cosas vienen a perturbar la paz, pero a perturbar la paz del impío. Porque yo sé que estas cosas lo ponen a uno pues nervioso, y porque cierran lugares que tal vez uno necesita y todo eso, pero uno tiene que seguir las instrucciones, porque dice que la palabra de Dios decía en la predicación que predicábamos el domingo pasado: honrad al rey. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos también a obedecer, ¿verdad? La ley que nos puede decir cierre, pues cerramos y seguimos virtualmente. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero por los momentos, mientras no recibamos órdenes de arriba, pues vamos a nosotros teniendo servicios. Pero mi esposa me decía, y tiene razón, de que acordándoles a ustedes que seamos prudentes entre nosotros, guarde su distancia aquí, no se moleste con ese hermano que no quiere saludarle, no se moleste con esa hermana que quizás no quiera acercarse a usted, no se moleste si alguna persona usa mascarilla aquí, no se moleste por eso. Respetémonos unos a otros, guardemos esa distancia que dicen las autoridades y cuidémonos. Amén. Hay que ser prudente, No es que no, a mí no me pasa nada. No. Hay que cuidarse. Figúrese usted que alguien de aquí salga contagiado, nos van a cerrar la iglesia por cuánto tiempo. Entonces, si podemos cuidarnos, cuidémonos. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Qué rica está esta agua. Yo sé que el tema que traigo no es popular tampoco. No. Sé que el tema que traigo quizás va a mover a cualquier persona aquí en esta iglesia, en este building, de su asiento. Pero es necesario que la iglesia empiece a crecer de una manera vertical, no horizontal. Cuando crecemos horizontalmente es que estamos creciendo académicamente, estamos creciendo moralmente, estamos creciendo en el desenvolvimiento en nuestra familia, pero cuando crecemos vertical, estamos creciendo bajo la naturaleza divina de Dios, que eso es mejor que cualquier otra cosa, porque cuando usted crece hacia arriba, créame que el crecimiento hacia los lados viene pegado, como dicen los puertorriqueños, junto con pegado, viene.
Porque no podemos decir que amamos a Dios y vamos a estropear la ley del hombre. No, nosotros tenemos que guardar también, ser respetuosos. Amén. Y sé que este tema es un poco complicado y delicado. Créanme que voy a tratar de tener el mejor cuidado, como lo tuvo Pablo en esta ocasión. Vamos a leer este texto. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1. Sí, vamos a estar en otros versículos de la Biblia, pero vamos a estar especialmente ahí. Y vamos a quedarnos y vamos a ir viendo ciertas cosas que nosotros tenemos que empezar a meditar para crecer verticalmente, para crecer hacia Dios. Aleluya. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Ellos han venido, Señor, para aprender tu palabra. Han venido, Señor, a recibir el manjar tuyo. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada hermano que está aquí, que quizás podría estar en otro lugar, pero tú a través de tu Espíritu Santo lo empujaste a que estuviera recibiendo tu palabra en esta hora y en este día aquí. Te pido en el nombre de Jesús tú puedas bendecir a todas esas personas que van a ver este video en YouTube, en Facebook, Señor. Tú puedas bendecirlo, Padre. Que este mensaje, oh Dios, pueda llegar al corazón de esa persona que quizás esté en desacuerdo con los líderes de las iglesias, que quizás esté en desacuerdo con los líderes de la comunidad. Padre, ayúdanos a poder, Señor, tu palabra. Que podamos, Señor, discernir esta palabra como un niño y aceptarla para poder crecer hacia ti. Ayúdanos mientras vivamos en la tierra, podamos vivir reposadamente y en paz en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos y decimos todos, amén. El apóstol Pablo era una persona que tocaba los problemas de las iglesias. Y usted puede ver hoy en día muchas iglesias con muchos dones espirituales. La iglesia de Corintios era una iglesia de esas. Mas sin embargo, entre más crece una iglesia espiritualmente o crece numéricamente, siempre hay necesidades y siempre hay problemas. El apóstol Pablo escribió esta carta, primera de los Corintios, la escribió de Éfeso. Y estaba pensando él cómo poder que esta iglesia creciera sana y robustamente. Y en los primeros versículos del primer versículo de Primera de Corintios hasta el versículo 9, él está poniendo quién manda la carta, a quiénes le manda la carta y por qué la está mandando. Déjeme decirle algo, que Dios está interesado especialmente en la iglesia. Y especialmente aquellos hermanos como ustedes que siempre están apoyando
el ministerio. Dios tiene un propósito en cada vida, en cada persona. Pero por lo muy humilde que usted vea a una persona, por lo que se sea, esa persona es traída por el Espíritu de Dios aquí a este lugar, en ese momento. No viene porque yo no he escuchado a un hermano y que lo hizo venir muchas veces, ¿va? Muchas veces le digo, hermano, y que mucho tiempo los días sin verlo y que lo hizo venir. Yo no he oído a nadie que me diga, porque me dio la regalada gana. No, nadie. Pastor, es que me sentía, no sé, como triste. Sí. Y bueno, y dije, voy a ir a la iglesia. Y me levanté y me vine. Eso es lo que usted cree. Pero es que el Señor tiene el Espíritu ahí, empujando a esa persona. Nosotros podemos ver aquí todas las personas y podemos decir lo que nosotros querramos y pensar, aquel casi no viene, aquel es como el cometa Halley, una vez viene y otra vez no viene, o aquel, podemos decir lo que querramos, pero Dios tiene un propósito. ¿Cómo manejamos nosotros a Dios? ¿Cómo podemos nosotros manejar la voluntad de Dios? A Dios le place traer la persona esporádicamente, a Dios le place. Él puso ese deseo en esa persona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aquí yo puedo gritar, el viernes vamos para Indiana y nadie va. ¿Y qué puedo hacer yo si nadie va? Nadie dijo amén, nadie va a ir, va. Ya, bueno. Tú porque tienes que ir. Gloria sea a Dios. En cada iglesia y en cada congregación hay tipo de problemas. Y Pablo especifica en este inicio de esta carta cuáles son los problemas que hay en la iglesia. Y quiero exhortar y amonestar a aquellos hermanos que quizás son líderes y dicen, yo tengo el ministerio de la exhortación, de la amonestación. Ponga cuidado que es lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que debe de conducirse? ¿Cómo se debe hacer esto? Es tiempo de aprender. Mire lo que dice la Escritura. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. El apóstol Pablo llegó a Corinto, estableció una iglesia ahí. Y ya lo vamos a ver. Y este hombre empezó a trabajar como el inicio de todo. Cuesta, el inicio de todo cuesta. Muchas veces me han dicho a mí, René, parece que Dios te ha bendecido. Sí, Dios me ha bendecido. Te oí decir que pagaste tu casa, René. Sí, me ha bendecido. ¿Cómo te ha bendecido Dios? Pero nadie sabe cómo empezamos con mi esposa. Nosotros no teníamos cortinas. Nosotros tapábamos las ventanas con cobijas porque no habían cortinas. ¿Es cierto o no? Así empezamos. Empezamos trabajando duro. Los dos. Trabajamos duro. Y hoy estamos viendo cómo Dios nos ha bendecido. Pero Dios no nos dijo, aquí está, ya. No. Wow. Señor nos ha bendecido. Nos ha dado salud. Gloria sea a Dios. Y nos ha dado salidas para poder salir. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo estaba viendo algo que estaba pasando en las iglesias. Y lo que vamos a ver a continuación es un Pablo atareado, hablándole a los judíos, diciéndole a los judíos, miren, Jesucristo, ese Cristo de la gloria me habló a mí, estuve con Él, me enseñaron, Él es la realidad de todo esto.
empezó a persuadir a los judíos, especialmente porque él tenía que cumplir aquel mandato, que vayamos primero a Jerusalén. Él quería llegar a su pueblo primero, ganarse a su pueblo. Pero miremos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 18 y verso 6. Después de aquel gran intento de hablarle a los judíos, la Escritura dice, Hechos capítulo 18 y versículo 6, pero oponiéndose, ¿quiénes? Los judíos, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose, ¿qué? Los vestidos, como hicieron los 70 y los 12 discípulos, sacudieron sus zapatos. Pablo hasta las vestiduras se sacudió, dice la Escritura. Sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre nuestra propia cabeza. ¿Sabe quién? Lo que les quiso decir, ustedes son responsables por ustedes mismos. Nosotros no somos responsables de las decisiones que están tomando. Están desechando al Cristo de la gloria. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento. Vuestra sangre, vuestra propia cabeza. Yo, dice, ¿qué dice? Yo limpio. O sea, yo cumplí. Dios me dijo que les hablara a ustedes. Ustedes han desechado la palabra. Desde ahora, ¿qué dice? Me iré ¿a dónde? A los gentiles. Él las cantó, les dijo. Si ustedes no quieren, hay un pueblo allá que quieren. Gloria sea el nombre del Señor. Y saliendo de ahí, verso 7, dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo. Y usted dice, qué casualidad. Se fue a una casa que se llamaba Justo y cerquita de ahí estaba una sinagoga. Qué casualidad. Qué suerte de muchachos. Nosotros no estamos por suerte ni por casualidad. Nosotros vivimos bajo el mundo de la fe que Dios nos ha preparado el camino para, no suerte. No. Bendición, dirección. Dios nos dirige a nosotros. Y dice la Escritura, mire lo que dice. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. El cual, ¿qué? Estaba junto a ¿qué? A la sinagoga, una iglesia donde se reunían todos, dice la Escritura. Y mira el verso 8. Y Crispo, que era el principal, o sea, era el pastor, el dirigente, el presidente de esa sinagoga. Dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¡Ah! ¡Qué bendición! Solo por haber llegado Pablo a esa casa que estaba junto a la sinagoga, claro, llegó aquel y ¡pum! El Señor lo topó. Y aceptó a Cristo. Y dice que hasta fue bautizado. Y más enseguida, dice la Escritura, que Pablo fue que lo bautizó a él. ¿Pero a dónde quiere llegar, pastor? Bueno, téngame paciencia, que quiero hablarle de ese Sóstenes que aparece en el primer versículo. Ese Sóstenes. Sí lo vio, ¿verdad? En el primer verso dice, y el hermano Sóstenes. ¿Quién es este Sóstenes? Es que muchas veces para poder llegar al Señor, Dios nos da cocotazos, coscorrones. ¿Cómo se dice en México? Coscorrones. En Honduras es lo mismo. Coscorrones. Tenemos que llevar muchas veces, mire, pao, para poder. Mire lo que le pasó a Sóstenes. Cuando se vio que Crispo aceptó a Cristo como su Salvador, claro, la sinagoga desechó a Crispo y pusieron a Sóstenes. Y mire lo que pasó. Esta es una introducción al mensaje, hermano. Póngale atención. Esto ni debería de estar, pero yo quiero que usted lo sepa. Se armó una revuelta. Y vinieron, ese mismo Sóstenes agarró un grupo de judíos, agarraron al pobre Pablo, y había un hombre que se llamaba Galión, ese es el apellido de él. Este era procónsul en Acaya y
Corinto era la capital de Acaya y él tenía en la ciudad su residencia. ¿Qué es lo que hacía el procónsul? El procónsul lo que hacía más que todo, agarrar y hacer justicia. Era como un tribunal y él decía, este es culpable y este, así era. Entonces agarraron a Pablo y lo llevaron delante de ese hombre. Pero Galión, dice la Escritura, no quiso. Usted lee esto después en la casa. Él no quiso meterse en eso. Verso Hechos 18, 17. Entonces dice, todos los griegos apoderándose de Sóstenes. ¿Porque qué? Porque dijo Galión, ¿sabe qué? Yo no me meto en eso, ese hombre en palabras y esto, yo no quiero meterme en eso. Y salieron abochornados. Y cuando salieron abochornados, como el bochinchoso de Sóstenes era el que estaba ahí asustando, mire lo que pasó en ese verso 17. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, porque cuando salió Crispo, entró él. Entonces el principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal, lo golpeaban, pero a Galión nada le daba de ello. O sea, le valió todo esto. ¿Ah? No le importó. No le importó. Entonces, en el primer verso que leemos, lo vamos a volver a leer, 1 Corintios 1:1, miramos a un Sóstenes renovado. O sea, necesitó esos cocotazos para llegar al evangelio. ¿Cuántos cocotazos vas a necesitar tú para llegar al evangelio? Primera de Corintios, vamos a volver a leerlo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pero ¿sabe qué? Sóstenes se quedó ahí. Después de esa porreada, empezó a predicar a Cristo. Y eso le valió. Y después se hizo a la par de Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, empieza Pablo a elogiar a esta iglesia de Corintios. En Corintios había un templo de la Afrodita, una abominación que había ahí. Habían mujeres que eran dadas a la prostitución sagrada, decían. Eso es lo que hacían estas mujeres. Por eso, cuando las personas querían portarse mal y querían hacer cosas que no debían, decían, vamos a corintiar. Porque había tanta clase de personas, habían tantas religiones, había tanto que hacer. Y en medio de eso, a Dios le plació levantar una congregación. En medio de eso. Y empieza Pablo a escribirles. ¿A quiénes? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? Verso 2. En Corinto. ¿A quiénes? ¿A los qué? A los santificados. ¡Ja! ¿Qué quiere decir santificado? A los apartados. No está hablándole a cualquier mico de los palotes. Está hablándole a la gente que está apartada, que ama a Dios, que suspira y respira y transpira por tener la presencia de Dios. Dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. A vivir como santos, no. Llamados a ser santos, no a vivir como santos. Santos, apartados. Completamente. Lo de Dios no es negociable. De ninguna manera. Las cosas del Señor son las cosas del Señor. No se ponen en la mesa de negociación con nada.
pastor, usted está diciendo eso porque usted es pastor. Bueno, yo no lo digo porque soy pastor, yo lo digo porque dice la Escritura. En Cristo Jesús, llamado a ser santos, no a vivir como santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está hablándole prácticamente a los miembros del cuerpo de Cristo, a la iglesia, a usted y a mí. Ese es para nosotros, para todos. Cuando dice la iglesia, en el verso 3, vamos a entrar al verso 3 porque ya rápido pasa el tiempo, hermano. 1 Corintios 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Mire cómo les está hablando. Wow. Gracia doy a mi Dios, verso 4. Siempre por vosotros. Pablo clamaba por ellos. Dice, Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Pablo estaba seguro que esa iglesia había recibido la gracia de Dios. Pablo estaba seguro de eso. Y ya lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios os fue dada en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. Fueron una iglesia que Dios tenía los ojos puestos. ¿Por qué? Porque en ese ambiente donde vivían ellos, no era fácil el poder servir al Señor. El pecado abundaba y las tinieblas acechaba a cualquier persona. Y no es fácil poder desarrollarse en un ambiente de esos. No es fácil. Y nosotros aquí vamos al trabajo, regresamos a la casa, volvemos al trabajo, vamos a la iglesia. Ahí era problema. Habían templos donde a ese Dios que se adoraba ahí le placía que usted fornicara, que usted estuviera en adulterio. Problema. Y Pablo estaba seguro, verso 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. En toda palabra, fíjese, en toda palabra eran buenos predicadores. Y en toda ciencia, para explicar, eran buenos maestros. Estamos hablando de una iglesia enriquecida en el Señor. Pablo está tratando a esta iglesia y viéndole todas las cosas buenas que tiene esta iglesia. Es lo que tú tienes que hacer cuando hablas con una persona, verle las cosas buenas, las cosas que hace con temor, con temblor, con amor. No podemos llegar a una persona y volarle la cabeza de una sola vez, de un solo machetazo. Come on. Pablo está preparando a esas personas, esa iglesia donde el Señor se movía. Así como esta, que el Señor se mueve. Gloria sea el nombre del Señor. Estaba seguro que los dones de Dios estaban siendo manifestados en la iglesia. Revisemos lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y verso 7. No me pierda 1 Corintios 1 porque vamos a regresar. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 7. Dice la escritura, pero a cada uno le es dada la ¿qué? La manifestación de ¿qué? Del Espíritu, ¿para qué? Para provecho.
Pastor, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que Dios te prepara para poder darte un don y para que tú puedas usarlo para edificación de la iglesia. Hoy no. Hoy muchas personas, Dios les da un don y lo ponen al servicio, pero para llenarse las bolsas de dinero. No, no es así. Y cada cosa que Pablo está diciéndole a esta iglesia, se las está diciendo bien claro. Estamos de acuerdo. Los dones espirituales se movían en esa iglesia. ¡Come on! ¡Wow! Personas hablando en lenguas, otros interpretando lenguas y otros con don de sanidad. Y gloria sea Dios. Era glorioso, era glorioso. Verso 8, estoy en 1 Corintios 12. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué? ¿Palabra de qué? De sabiduría. Otra palabra de qué? De ciencia. Con el mismo Espíritu. Era una iglesia con conocimiento. Sabían lo que estaban haciendo. Es lo que sabían. Perfectamente bien. Ahora, no solo eso. Mire el verso 1 de Corintios 6. Dice, así como el testimonio, mire, escuche bien y entienda esta palabra. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido ¿qué? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que en realidad el Cristo de la gloria había llegado a lo más profundo de esa iglesia y había cambiado personas, había cambiado a un montón de personas y esas personas gemían por el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir, hermano. Póngale, mire, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Era una iglesia en realidad envidiable. Y el verso 7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Qué? De tal manera que nada os falta en ningún don. Estaban completos. Eso es lo que quiere decir eso. Estaban completos. Esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que, bueno, estaban listos para irse por el Señor. Eso es lo que quiere decir. Pastor, no. Bueno, lo vamos a probar. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2, de acuerdo a este versículo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha ¿qué? Manifestado lo que hemos de ser. ¿Pero qué? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos. Ahí es. Así estaban los corintios. Así estaban. Sigamos, porque si no, no termino. Primera de Corintios 1:8. El cual también os confirmará, mire, es que esta iglesia, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia completa. 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Nada. Una iglesia que los dones espirituales se manejaban, personas predicaban, personas daban testimonio, personas estaban listas para irse con el Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de esto.
Yo no sé cuál es tu condición espiritual, porque yo no puedo definir a una persona, no, porque no viene, está mal. Yo no puedo definir a una persona así. Dios es el que conoce el corazón de las personas. Yo no, ni lo voy a hacer, ni lo haré jamás. Jamás de la vida. Porque yo entiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. No depende si vengo a la iglesia o no. Depende, como dice Romanos 9:16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Él, simple y sencillamente. Él es el dueño de esto. Yo puedo aquí cantar, relinchar y hacer lo que yo quiera, pero aquí no se mueve nada por mí. Y aquí soy un mayordomo, un manejador. Y cualquier hora que haga las cosas mal, le dice el Señor, quítate de aquí, sentate, voy a poner otro. Se acabó. Se acabó la gritería, se acabó todo privilegio, se acabó todo. Así es Dios. Así es. Yo quiero que esta iglesia crezca justamente como Dios quiere. Que si Dios quiere que haya don de sanidad, gloria sea el Cordero de Dios. Haya don de lenguas, bendito el nombre del Señor. Interpretación, gloria a Dios. Don de milagros, bendito. De profecía, de ciencia. Santo el Señor. Que haya todo. Yo quisiera el deseo mío. Pero sobre todo, que estemos unidos. Que creamos una misma cosa. Y hombre, si usted cree otra cosa, no estamos en el mismo canal. Estamos divididos. Usted está hablando de una cosa y yo aquí estoy hablando de otra. Entonces no. Así no vamos para ningún lado. ¿Podrán dos andar juntos sin estar de acuerdo? ¿Va que no? Pues no, simple y sencillamente no. ¿De qué se trata esto, pastor? Se trata de que pensemos como dice la Escritura, no como dice el pastor. Yo he oído, lo han dicho delante de mí. Así como usted dice, pastor, dije yo, ese es un texto bíblico, hermano. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. No, pero es que usted pone un ejemplo, ese es un ejemplo que yo pongo para poder entender la Escritura así. Pero eso está escrito en la Biblia. Entonces, pastor, ¿cómo debemos de crecer? He estado predicando de Lucas 10. He estado predicando de cómo Dios mandó a esos 70. He estado predicando del regocijo del Señor. He estado predicando acerca del buen samaritano, del amor de Dios, que cómo debemos de ser unidos. Dios no hace excepción de personas. Y nosotros muchas veces lo hacemos. Paremos de hacer esto. Pero sobre todo, que la iglesia sea unida. Mire todo lo que dijo Pablo de esta iglesia. Excelente. Pasó el test. Dones espirituales, interpretación de lenguas y muchas cosas. Gloria sea a Dios. Don de ciencias. ¡Wow! Pero tenían varios problemas. Y en esta tarde quizás veamos uno o dos solamente, por factor tiempo. ¿Y por qué, pastor? Bueno, hay que comer. Yo no he comido, ustedes ya comieron.
Gloria sea el Cordero. Primero 1:10. Después que les dice todo eso, ¿verdad? Los levanta, los levanta, los levanta, los tira, agarra el bate y ¡para! Mire lo que les empieza a decir. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, si tienen eso, si hay dones espirituales, si entendieron bien la gracia, si entendieron la justificación, la misericordia, el gozo, la paciencia de Dios, si son espirituales, les está diciendo, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una tan sola. Pongámonos de acuerdo. Digamos las cosas que dice la Escritura como son. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Si es que ese es el problema, amén. Ese es el problema de la iglesia. No, hombre, es que, bueno, la llamo, hermana. No le va a decir a nadie, ¿verdad? Tómenlo aquí entre nosotros. Y como yo no tengo con quién hablar estas cosas, ¿verdad? Es que llega. Y empieza a soltar aquel rollo. Y la otra persona. ¡Ja! Sería bueno que el otro grabara. Pastor, mire que ¿se da esto? Sí. ¿Se da en las mujeres? Sí. ¿Se da en los hombres? No, pastor. ¿Cómo que no? Sí se da en los hombres también. Entendamos algo. Yo entiendo que entre nosotros siempre hay un grado de amistad entre unas personas y otras. Y sé que hay muchas personas que respetan ese grado de amistad y se llevan bien y comparten y ahí se quedan. Pero hay otros que son tumbas pero abiertas. Sí. Ahí es donde existe el problema. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esa palabra, perfectamente, no tiene un escape para un lado ni para otro. Lo perfecto es perfecto. Y se acabó. No es que no, hombre, enseña. Ahí está derecha la pared, mírala. No, hombre, yo le veo que está boluda. Boluda, pero pareja. ¿Cómo está eso? ¿Está boluda o está pareja? Hermano, así es el Señor. Seamos, como dice, perfectamente unidos en una misma mente y con un mismo parecer. Ya, eso. Si esto hubiera ocurrido, no hubieran tantas iglesias. Y ya vamos a ver 4 grupos de personas que están metidas en este rollo. Pero no son las personas. No son las personas. Es la iglesia. Es la iglesia. Yo pregunto muchas veces en la clase, ¿entendieron, hermano? Sí, hermano. Bueno, les voy a preguntar. Mañana le pregunto, mañana no llego, pastor. Mire,
Mire lo que dice 1 Corintios 3. ¿Cuál era uno de los problemas más grandes que había dentro de la iglesia? 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Va. ¿Dónde quedó la ciencia? ¿Dónde quedaron las lenguas? ¿Dónde quedaron la interpretación de lenguas? ¿Dónde quedó la profecía? ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde quedó la misericordia de Dios en ellos? Pablo empieza elogiando la iglesia y ahora le está poniendo clara. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Celos de qué? Porque, ¿y qué celo voy a tener yo acá? Yo tengo un buen trabajo, mica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a celar a Alemana Patti que canta ahí. Yo canto mejor que ella. Yo voy a celar a Melissa que yo lo puedo hacer mejor que ella. Celos. Celos. Eso no debe de haber. Quiero hacer un paréntesis. Fíjese, si usted tiene un don, un talento, que usted cree que usted puede ministrar a la iglesia, si usted está bien con el Señor, ¿va? Usted puede venir conmigo. Pastor, fíjese que yo puedo hacer esto y esto, puedo servir en esto. Pues dígame. Dígame. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Por qué no? Seguro que sí. Podemos hacerlo. Y echar a andar esto. Seguro que sí. Pero Pablo está hablando aquí de que hay personas que son carnales todavía. Aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No soy carnales? Y andáis como hombres. Es que nosotros no debemos de andar como hombres. Dice la Escritura lo que habíamos leído en el capítulo 1, verso 2, dice, santificados. ¿Qué quiere decir? Apartados. Eso es lo que dice la Escritura. No viviendo como santos, sino siendo ¿qué? Santos. Eso es lo que dice la Escritura. No es difícil, hermano. No es difícil. No es difícil. Juan dice la Escritura, mi palabra dice no es agravosa. No es gravosa. Se puede, sí se puede. ¿Cómo que no se puede? Si se puede, hombre, evitar muchas cosas. Amarrarse y morderse la lengua porque hablo malo o hago feo. Así. Para que no se le salgan esas de cocodrilo. Hagamos algo. Si se le salió, Señor, perdóname. Se me salió. Ok. Trabaje en eso. Mire, 1 Corintios, vamos a verso 11. Porque he sido informado. Pablo había sido informado de las cosas que habían en esa iglesia que le había dicho casi perfectamente, confirmados y todo. Él había sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era una mujer que no se sabe si tenía su casa en Corintios o en Éfeso, solo es nombrada aquí, no se sabe si era cristiana, pero tenía familiares posiblemente viviendo en Éfeso, porque esta carta de Corintios se hizo en Éfeso. Es posible que los familiares de Cloé habían dado acá al apóstol Pablo esta información. Digo, ¿qué? Que hay entre vosotros, dice ¿qué? La iglesia perfecta, llena de gracia, de ciencia. Tenía este problema.
Estaban peleándose unos hermanos con otros. Pero ¿cómo es posible? ¿Es posible? Sí, es posible. Pastor, y usted no hizo nada. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Acaso que yo tengo una bolita mágica aquí? A ver cómo está el corazón de fulano. Yo no sé. Acuérdese, yo soy un ser humano. Yo no soy perfecto. Yo no puedo ver el corazón de ustedes. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo sí. Ahora, que Dios me puede revelar el corazón suyo, sí, sí puede, sí podría. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, pleitos. Ahora, una pregunta, ¿por qué las malas noticias vuelan? ¡Hey! ¿Y por qué el evangelio, las buenas nuevas no vuelan como estas cosas? No. No, hombre, hoy el pastor ya. Hey, ¿cómo estuvo tu servicio hoy en la iglesia? Hombre, el pastor hace muchas, grita mucho, muchas cosas y ni se le entiende lo que dice. Allá. No hubo ni una amén. Entonces, si quiere decir que es cierto. Ya los agarré, hermanos. Gloria sea a Dios. Las malas noticias vuelan así. Pero las buenas nuevas del evangelio nunca se esparcen de esa manera. No. Ahora, mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 11, 18. Todo lo que está diciéndole el apóstol Pablo a esta iglesia, que se creían. 1 Corintios 11, 18 dice la Escritura: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. No quisiera que subiera aquí. No quisiera. Si usted sabe de alguien que le ha lastimado a usted o lo ha lastimado, venga conmigo, hablemos entre los tres y arreglemos eso. Que no hayan divisiones. Que seamos un equipo, todos uno, como dice la Escritura, uno solo en Cristo. A eso nos ha mandado el Señor. Ahora mire, 1 Corintios 12, 25. Otro problema. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino para que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Eso. Yo quisiera. Yo he visto y yo he sabido de familias que están en problemas y no piden ayuda. ¿Y cómo se puede ir a meter uno si no? Y después de van de la iglesia, no, el pastor no hizo nunca nada. No hizo nunca nada. Sabiendo que no. Usted me llama para poder. No es que yo voy a arreglarle nada a usted, yo no puedo. Si no está el Espíritu de Dios ahí, y yo no quiero, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Pero yo sé que el Señor sí. No, yo sé que Él sí puede. He visto cosas grandes que el Señor hace. Ahora, verso 12, vamos a 1 Corintios 1, 12. Nos fue el tiempo, hermano. Me voy a tratar de ir rápido lo más que pueda. Quiero decir que cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, dice,
que yo soy ¿de quién? De Pablo. ¿Y yo soy de quién? De Apolo. Y otros dicen que yo ¿de qué? De Cefas. Y yo de Cristo. Mire. Aquí nadie es de la Reformada, aquí nadie es de Leticia, aquí nadie es de René, aquí nadie es de nada, de Leti, perdón, no se me fue. De Leti, de nadie. Aquí somos del Señor todos. Pero ellos, mire, hasta me voy a bajar. Mire cómo pensaban ellos. Uno dice, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Pablo fundó la iglesia. Yo estaba ahí cuando llegó, nos habló y hubieron dones y lindo, precioso. ¿Cómo? Decían otros, no, yo soy de Apolo. ¿Por qué? Porque Apolo sabía hablar, era un tipo fluido con elocuencia tremenda. Ese Apolo tenía un verbo tremendo usado por el Señor. Yo soy de Apolo. Ustedes están mal, dice. Yo soy de Cefas, decía. ¿Y quién es ese? De Pedro. Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el apóstol de los judíos, de nosotros. ¿Este Pablo quién es? ¿Qué? Un gentil. ¿Y este quién es gentil? Si este no es gentil. Pablo no es gentil. Bueno, pero ese otro sí, decía. Pablo. Y además, ese Pablo no anduvo con los apóstoles del Señor. Y Pedro sí. Ganarle. Gracias, hermano. Lo voy a poner a predicar un día de esto. Y otros decían, pues ¿saben qué? Ustedes tres están mal. Yo soy de Cristo. Y no acepto a ningún líder que me dirija. Solo Cristo. Y no dice el escrito, obedeced pues a vuestros pastores, que ellos... Entonces, habían 4 grupos y los 4 grupos estos estaban mal, porque los últimos no aceptaban a nadie que les dijera nada. Los 4 estaban mal, estaban divididos. Una iglesia donde se fluía la palabra, una iglesia donde fluían los dones, estaban destrozados, fracturados. Y cuando una iglesia está fracturada, no piensa lo mismo, está dividida, en los hogares están divididos. Porque cuando el Espíritu de Dios llega a una familia, créame que calma las aguas y la paz del Señor llega a esa familia y empieza a ver, en vez de discordia, empieza a haber amabilidad. En vez de odio, empieza a haber gozo. En vez de desaveniencia, viene a haber concordancia, paciencia, tolerancia. Todo eso se va juntando dentro de las familias. Por eso Pablo y empieza a hablarles de esa manera. Dice, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Ahí se los comió. Ahí se los comió. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Les preguntó. El pastel. Los puso bien claro. Ellos estaban divididos. No tenían puestos los ojos en el Cristo de la gloria, sino en los hombres. Confiaba en la sabiduría de los hombres. Y uno no puede confiar en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre.
dice la Escritura. Confiemos en Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra, que Él a su tiempo nos va a fructificar y nos va a arrebatar de esta tierra mala. En 1 Corintios capítulo 2 y verso 5, Pablo les recuerda esto: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Ninguna sabiduría de hombre. Usted hágale así y va a ver, no, va a danzar. Deje que sea el Señor que le dé su pasito. Deja que sea el Señor. Que lo mueva el Señor, gloria a Dios. Y bueno, gloria a Dios. Nosotros creemos en la danza, ¿por qué no? Alguien es tocado por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Cordero. Pero no porque digan, no, aquellos no danzaron, eso no sirven, esto sí, miren cómo dan. No, eso no es así. Eso no es así. No. Yo el día de mañana que una persona sea tomada por el Señor y que empiece a danzar y usted empiece a criticar y a hablar y yo sienta que esa danza es del Señor, yo lo voy a poner en disciplina, porque usted necesita el don de discernimiento cuando una cosa es de Dios y cuando no es de Dios. Necesitamos eso. Antes de criticar, diga, pastor, ¿eso sería de Dios? Sí, es de Dios. Pues no critico. No. Gloria a Dios. Sigamos, hermano. Mira lo que dice el 14. Doy gracias a Dios, dice la Escritura, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino ¿a quién? A Crispo. ¿Quién fue a Crispo? El que era de la sinagoga, que pusieron a Sóstenes. A él lo bautizó. Y a Gallo, dice. Verso 15, para que ninguno diga, fuiste bautizado en mi nombre, vaya. Pablo no bautizaba, ponía a sus personas que bautizaban. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, no se acuerda de tanta gente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. A eso lo mandó. Uno cuando pone, es posible que ponga a otras personas a bautizar. Ahora dice, cuando dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy mucho predicador hoy hablando de su propio ego, de palabras de hombre. Tratemos de que usted aprenda lo que dice la Escritura a pie juntito. He escuchado, he visto muchas personas, buenos pastores con buenas intenciones, que ya se salieron. Le sacan una raíz cuadrada a las cosas, como dice la hermana Saraí, que hay, da miedo, ¿no? Con tanta cosa. La palabra de Dios es sencilla, ¿no? Pecado es pecado. Santificación es santificación. Se acabó. Bien. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Es poder. Esa es la claridad que la iglesia debe de tener. Yo quiero dar un tip de discernimiento hacia usted. Cuando usted esté hablando de Cristo a una persona, no le hable de Cristo así, pues no, mira, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Te puede salvar. No, mírelo a los ojos. Dígale, tú necesitas a Cristo, ese Redentor que me salvó a mí. Mírelo a los ojos y véale si en él o en ella puede haber una sonrisa
¿Cómo qué? Como molestia o personas como sarcástico. ¿Ah? Mírelo, mírele la cara y dígale, tú necesitas a Cristo. Yo estaba así como tú. Porque para esas personas en realidad eso es locura. La palabra de Dios es locura. Ellos no creen que pueden ser cambiados bajo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dejar cosas que hacen que Dios dice que no deben de hacer. Ese es todo el impasse. Hablé con un hombre una vez. Mira, René, yo te voy a decir algo, me dice. En realidad yo creo todo lo que me estás diciendo, pero se me hace imposible a mí, imposible ir al casino. Es que yo tengo que ir ahí. Y yo sé que va que para vos es malo ir al casino. No es que sea malo, le digo. Pero ya le digo yo, dinero que lo tienes en la bolsa. En vez de que lo vayas a perder, le digo, dámelo a mí. Yo lo puedo. Sí, hombre. Pues, el 99.9 de las personas a perder van ahí, hermano. Pero es que yo no. Mira, eso es lo que te digo. Es que no puedo dejar de ir. Mira, le digo, si tú reconoces a Cristo como tu Salvador, Dios te liberta de eso. Seguro que sí. Ahora decime, ¿y por qué debo yo de dejar de ir al casino? Mira, le digo yo cuando te conocí más gordito, estás flaco, estás pasando como hambre, le digo. Vas al casino, pierdes todo y tienes que ir la próxima semana a trabajar, pedir prestado, fiado para poder ir a trabajar la otra semana y la otra semana el viernes vas a ir a dejar el cheque otra vez. Deja esa vida. No te metas en lo que no te importa, me dijo. Bueno, le digo. Porque para ellos esto es locura. Es locura. El dejar estas cosas es locura. El evangelio para ellos es locura. No pueden aceptar que ese Cristo de la gloria puede cambiar. No pueden aceptar. Pero este Cristo que nosotros predicamos ha cambiado nuestra vida. Le preguntamos a Delfino, ¿mira a Antonia diferente o mira a la misma señora de siempre? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Usted puede decir si ha cambiado o no. Siempre es la misma. No ha cambiado. Yo no la veo la misma. ¿Qué quiere una de 17 años ahora? No. Es una persona. Las personas cambian, Delfino, interiormente. Y podemos ver la persona que hace un esfuerzo por orar. El esfuerzo que hace es de hermana para que usted la acompañe. Ahorita ella está gozosa porque usted está aquí. No lo vamos a traer aquí a la fuerza, a que acepte el Señor. No hacemos eso aquí. Pero para mí es una gran alegría que usted esté aquí. Porque ella siempre está orando por usted. Usted es el complemento de ella. Y ella se siente feliz. Cuando no viene, no vino Delfino. Porque usted es el complemento de ella. Ella se siente feliz cuando usted está acá. Ella ora por usted. Nosotros oramos por usted. Y sabemos, en realidad, que ella ha cambiado por su manera de hablar. Como, figúrese, ella me dice, pastor, yo quiero aprender a orar. Así me ha dicho a mí, así le he dicho a mi esposa. Eso es de admirar. Pero
pero hay otros que, no, enséñame a ver cómo se juega allá en el casino. No. Nosotros debemos de estar claros en algo, hermano. Todo lo que nosotros podamos usar va a ser locura para las personas. Para las demás personas va a ser una locura. Pero para nosotros sabemos en realidad que para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Porque estamos seguros que si un día partimos de esta tierra, cerramos los ojos aquí y los abrimos en la eternidad junto con el Señor. No los vamos a abrir como otros que tienen que ir a presentarse a un juicio para ser tirados a la condenación eterna. Pablo, a través de esta carta, pudo ver que esa manzana tan bonita, que se miraba tan madura, estaba podrida por dentro. Dios le reveló al apóstol Pablo todo lo que había dentro de esa iglesia. Y esa iglesia tuvo que cambiar después que recibieron esta carta. Si usted sigue leyendo, usted va a ver que allí había un tipo que vivía con la madrastra de él. En la escritura. Ay, pastor, es cierto. Usted va a ver tantas cochinadas que habían en esa iglesia. Mas, sin embargo, el Señor levantó esa iglesia poderosamente y fue próspera. Y Dios bendijo a mucha gente a través de esta iglesia. Seamos una iglesia próspera siempre. Hablemos de esa palabra. Que nosotros cuando esparzamos sean las buenas nuevas, no chismes. Sean las buenas nuevas de la palabra de Dios. De edificarnos unos a otros. De traer la familia nuestra aquí a la casa del Señor. Me queda muy largo, pues vaya, búsquese otra iglesia, pero llévese a su familia ya, hombre. Necesita usted. Es que muchas personas en realidad no visualizan lo que es la condenación eterna. Es eterno. No hay tiempo. O es una salvación eterna o es una condenación eterna. Seamos pues esa iglesia bíblica. Seamos pues una iglesia donde haya dones, pero también donde no haya divisiones, donde pensemos lo mismo, donde ayudémonos unos a otros, donde aquella familia que necesita ayuda, nosotros podemos ayudarla para que ellos puedan seguir caminando en el Evangelio. Seamos así y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Amén. Gloria sea a Dios. Pongámonos en pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Ven acá. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que tome a su esposa, tome de la mano, para que oremos al Señor como familia. Aleluya. Señor, te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. Ya basta de divisiones entre las parejas, entre los matrimonios. Señor, ya basta de locuras. Necesitamos la paz tuya en nuestras vidas, ser libres, oh Dios, para glorificar y bendecir tu nombre, Padre. Padre, ya basta de que el enemigo juegue con nuestras vidas, entre y salga y seamos una casa siempre desierta, sin paz. Padre, te alabo y te bendigo por cada familia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre.
Yo te imploro en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú puedas en esta hora sanar todo corazón herido, Señor. Que tú, Señor, puedas, Señor, sanar, oh Dios Padre, toda desaveniencia, contienda, Señor, entre las familias, Padre, entre hijos y padres, entre padres y hijos, esposo, esposo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. Sé tú, oh Dios mío, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y reinar como debe de reinar, Padre. Que esta palabra sature nuestras vidas, sature nuestras mentes, Padre. Y que seamos, Señor, cristianos prósperos, Señor. No solo del diente al labio, Señor, sino de un corazón contrito, humillado, entregado a ti, Señor. A las cosas espirituales, Padre. Y las cosas que nos hacen falta materiales, oh Dios mío, añádelos, Señor, añádelos. Tú tienes poder, Padre, para hacer todo esto. Padre, te pido en el nombre de Jesús por todas estas familias que están en este momento aquí. Padre, yo te pido por las finanzas de cada uno de ellos. Por cada familia, Señor, por cada adolescente, Señor, en el nombre de Jesús, por cada niño, Padre, por cada relación que hay, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, edifica, Señor, a cada uno de mis hermanos, oh Dios de la gloria. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, el guardián de sus almas, de sus espíritus, Padre. Y que puedan ellos, Señor, entender que a través de ti es que podemos tener paz, Señor, aleluya. Te pido por la finanza, por los trabajos de cada uno de mis hermanos, por los animales domésticos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre. Despídenos en paz de este lugar y nunca de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, como dice tu palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús. Oramos y decimos todos, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les amamos en el Señor. Amén. Te bendiga.